El silencio en la sala se quebró con un croar profundo, grave y viscoso. El rey sapo se movía en su trono, su lengua pegajosa golpeando el suelo como un látigo húmedo. La criatura de casi 2 metros tenía la piel cubierta de verrugas negras que palpitaban como si respiraran. Sus ojos, amarillentos, no reflejaban nobleza, sino un odio rancio, infectado. ¡Qué grotesco!, murmuró Isera, levantando su brazo mientras cristales de hielo comenzaban a cubrir su mano. Dorión no respondió. Su mirada estaba fijada en la criatura. Sabía que no era un simple monstruo. En su interior había algo más oscuro. El rey sapo rugió y su voz resonó con un eco de pesadilla. Ustedes no entienden. Yo soy el reino. Yo soy el todo. De su garganta emanó un aliento pútrido y con él una aura negra que se esparció por las paredes del salón como una marea. Las piedras crujieron y de entre ellas emergió pequeños sapos deformes con múltiples ojos y dientes filosos. Era como si la infección hubiera tomado forma de cientos de géneros. Dorión arrojó una marca en el suelo, desapareció en un destello amarillo para reaparecer detrás de la criatura, cortando con su kunai. El filo apenas rozó la piel viscosa del monstruo, antes de que ésta se regenerara con rapidez. Es inútil, no lo podemos dañar de manera convencional, gruñó. Isera levantó ambas manos y lanzó una ráfaga de hielo tan denso que congeló al sapo menor en un instante, haciéndolos estallar en pedazos de cristales. Entonces tendremos que atacar su origen. El rey sapo rió, una risa cargada de enfermedad. De sus verrugas brotaron hilos negros y se esparcieron como raíces. Y el suelo entero comenzó a palpitar. Los guerreros lo notaron. Ese mismo poder era lo que había afectado al dragón, corrompiéndolo como si fuese un virus. Dorión reaccionó rápido. Isera apunta a las raíces, yo al cuerpo. Se lanzó hacia el monstruo en destellos veloces, apareciendo y desapareciendo en el aire, lanzando cortes y sellos explosivos. El sapo gritó, su lengua como un látigo descomunal, rompiendo las columnas y lanzando ondas sónicas que hicieron temblar los muros. Isera, mientras tanto, cerró los ojos y dejó que su magia se expandiera como un invierno repentino. El aire se volvió gélido y cristales de hielo crecieron en el suelo, envolviendo las raíces negras. El hielo crujió, sellándolas poco a poco. Dorión gritó. Dorión arrojó su kunai, marcado justo en medio del pecho del monstruo. En un destello apareció allí, descargando con toda su fuerza en un corte diagonal. Pero esta vez el filo estaba reforzado por una runa de hielo que Isera había grabado momentos antes. El kunai brilló con una luz azulada mientras atravesaba la carne pútrida. El rey sapo aulló y su cuerpo comenzó a deshacerse como un lodo hirviendo. Sus verrugas explotaron en nubes negras que intentaron invadirlos. Pero Isera levantó su mano y una luz dorada las consumió antes de tocarlos. El monstruo se derrumbó, derritiéndose hasta quedar reducido a un charco viscoso que se evaporó lentamente, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Dorión respiraba con dificultad, empapado en sudor. Maldita sea. Era como pelear contra una infección viviente. Isera dio un paso hacia el frente, observando un lugar donde el rey había caído. Lo era. Esa criatura no era un rey, era un virus, una extinción del vacío que estaba devorando este mundo, infectando tanto a los súbditos como al dragón, y finalmente al rey. Isera bajó la mirada perturbada. Entonces, ¿la bruja, ella permitió esto?
Irisera sonrió con una calma inquietante. La bruja es cruel, egoísta y dispuesta a todo a lograr por sus fines, pero su lealtad no está en duda. Ella hará lo que sea necesario para salvar este universo también, incluso si el precio es convertirse en la villana dentro de su propia historia. Dorian frunció el ceño, apretando los puños. Eso suena como una condena. No, corrigió Elisera, mientras acariciaba el cabello de la adormecida Serafina. Suena como un sacrificio y tarde o temprano ustedes tendrán que hacer lo mismo. Elisera condujo a Serafina hasta una habitación apartada del castillo, donde al fin pudiese descansar, tras la pesadilla de la segunda prueba. Antes de retirarse, la bruja los invitó a una cena. Mientras recorría los pasillos, los sirvientes y mucamas se inclinaban agradecidos. El verdadero rey había sido liberado del estómago del sapo, y con ello el reino se salvaba. Elisera respondía a cada gesto con una cortesía, aunque en sus ojos se notaba un cansancio profundo. «Recuerden esto», les dijo con una voz mientras avanzaba. «Cada universo que visiten deben dejarlo en el mejor estado posible. No sabemos cuándo podremos regresar, como sería mi caso». Dorian sonrió en cierta ironía. «Eso parece tarea fácil. Todos estos mundos son mágicos, siempre se arreglan solos». Y Elisera se detuvo a sondar, y lo miró con una seriedad que heló el aire. «No todo, Dorian. Yo solo elijo aquellos que ustedes podrían arreglar, pero no todos son así». El ambiente se volvió denso, como si las paredes mismas se escucharan. Una vez el comedor y los tres se sentaron frente a un banquete preparado para héroes. Dorian, aún intrigado, rompió el silencio. «¿Qué quisiste decir con eso?». Elisera apoyó los codos sobre la mesa y habló con calma. «Nayvarion y yo discutimos muchas veces. La categoría de las misiones nunca fue proporcional al nivel de dificultad real, así que cambiamos el sistema cuando ascendimos. Por eso al inicio siempre se encuentran encuentros familiares, infantiles. Yo recibo las misiones, analizo el universo y entonces decido si se los asigno a ustedes o si las tomo yo». Ysera la observó con inquietud. «¿Quieres decir que todo lo que hemos hecho ha sido porque tú lo decidiste?». «Así es», respondió Elisera, sin titubear. «Por eso no he podido hablar con ustedes hasta ahora. He estado algo ocupada. Incluso impuse la regla de trabajar en pares para que no se sientan solos». Ysera bajó la mirada, intentando asimilarlo. «¿Y cuál es el objetivo de todo esto?». La bruja entrecerró los ojos y contestó en un tono cargado de misterio. «Esa respuesta no me corresponde. Pronto se reunirán con los demás y entonces podrán hablar con calma». El silencio duró unos segundos, roto solo por el sonido de los cubiertos. Elisera volvió a hablar, esta vez en una matriz maternal. «Escúchenme bien. Las pruebas deben hacerlas en su propio ritmo. Sé lo difíciles que son. Cada una es peor que la anterior. Estoy orgullosa de Serafine, pero me preocupa. Ella se exige demasiado y aunque ahora su poder ha crecido, debe aprender a ir con calma». Dorian frunció el ceño. «¿Entonces ella misma se obliga a seguir adelante?». «Así es», Elisera suspiró con pesar. «Ese es su mayor peligro, no saber detenerse». El ambiente se relajó poco a poco. Entre risas ligeras y copas alzadas, Elisera añadió con un brillo en sus ojos: «Ahora hay algo más que deben de decidir. Es hora de que se pongan un nombre, un estandarte que los identifique». Dorian arqueó la ceja. «¿Y eso de los nombres para qué sirve?». Elisera lo miró fijamente, como si le hablara a alguien más allá de él. «Te daré una pista.
Alejandro, el nombre que recibiste no solo refleja tu personalidad, representa una idea, una esencia, una cultura entera. El muchacho se estremeció al escuchar aquel nombre culto, sin comprender del todo el peso de que Elisera insinuaba. Dorión se quedó helado al escuchar aquel nombre. Alejandro. Susurró como si las sílabas fueran como cuchillos entrando en su mente. Un torbellino de imágenes lo golpeó. Habitaciones oscuras, voces desconocidas, agujas, dolor, gritos ahogados, que se llevaba las manos a la cabeza, apretándolo como si así pudiera detener la oleada de recuerdos. «¡Dorión!», gritó Ysera angustiada, acercándose. «¿De qué habla? ¿Qué significa esto?». El joven apenas pudo responder, jadeando con la mirada perdida, la confusión y el terror que se mezclaban en su rostro. Ysera se levantó con rapidez y sin dudarlo rodeó sus brazos. «Tranquilo, mi niño», susurró con una voz suave, como una madre calmando a su hijo. «Esta es la razón por la cual bloqueamos esos recuerdos en ustedes. No era el momento». Dorión se dejó caer contra ella, respirando con dificultad hasta que poco a poco la tormenta se apaciguó en su interior. Ysera, aún abrazándolo, levantó la vista hacia Ysera y de pronto su tono cambió, ligero y alegre. ¿Sabes qué, Ysera? Pensándolo bien, quiero que mis niños se llamen la corte de Ysera. Así estarán identificados. Y no se perderán. ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso? Es mejor que aún no lo sepas. Solo entiende esto. Yo he perdido universos enteros. Misiones fallidas que aún me persiguen. Me dejé llevar por mi propia energía, por mis impulsos, y el precio fue demasiado alto. Por eso me bauticé como Ysera. La paz, la calma y la luz. No quiero que ustedes pasen por lo mismo que yo. El silencio llenó el comedor. Dorión, aún con la respiración entrecortada, miró a Ysera con ojos húmedos, como si acabara de despertar de una pesadilla que llevaba toda su vida dormida en su interior. Ysera, con Dorión aún medio recostado en sus brazos, sonrió con ternura. De ahora en adelante, no quiero que se sientan perdidos ni solos. Son mi orgullo, mis niños, y desde este momento serán la corte de Ysera. Ysera bajó la mirada, pensativa. Era extraño, pero a la vez reconfortante. Dorión, todavía agitaba por sus recuerdos, logró esbozar una sonrisa débil. Serafina, desde la habitación donde descansaba, alcanzó a escuchar entre sueños aquellas palabras. En su interior, las llamas débiles de su nuevo poder brotaban suavemente, como si aceptaba también el pacto. Al día siguiente, los cuatro dejaron atrás los muros del reino. El camino los llevó hasta un páramo desolado, donde el viento arrastraba la arena y el polvo. El silencio era tan absoluto que el más mínimo paso parecía un estallido. Ysera fue la primera en hablar, rompiendo la quietud. «¿Y bien, Serafine? ¿Habéis dormido bien?». La pelirroja asintió, aunque con un gesto inquieto. «Sí», respondió, «pero ese sueño fue muy extraño». «No fue un sueño», replicó Ysera con calma. «Fue más real de lo que tú crees». «¿A qué te refieres?», cuestionó Serafine. «Sí, ella estuvo peleando contra un nuevo poder, y luego ustedes, cuando asciendan, tendrán que pasar lo mismo». Dorión, con una chispa juguetona en los ojos, rompió la tensión. «Entonces, tengo una duda. Si peleamos entre nosotros, ¿quién ganaría?». Ysera cuestionó a Dorión. «Serafina todavía está en recuperación», dijo ella. Ysera, sin embargo, sonrió divertida. «Me gusta tu entusiasmo. ¿Quieres probar la fuerza?». «Claro», respondió Dorión con una emoción casi infantil.
No he podido dar todo contra un solo enemigo. Serafina suspiró, consciente de que al final seguía siendo un niño en cuerpo de un guerrero. Dio un paso hacia el frente y conjuró una espada de un solo filo. Era aparentemente común, pero la rodeaba un aura espiritual ardiente. Muy bien, dijo Serafina. Peleemos. Los tres voltearon hacia Ysera. Ella entrecerró los ojos, resignada, y dijo: Está bien, pero habrán reglas. Dibujó con la punta del pie una línea de tierra. No pueden morir, pero si se rinden, pierden. Si pasan de este círculo, perderán. Así que comiencen. Los tres asistieron. La tensión cambió el aire. Dorión fue el primero en moverse. Marcó 2 cuchillos en el suelo y desapareció en un destello amarillo. Reapareció detrás de Serafina con una estocada, pero ella bloqueó con la empuñadura de su espada. Las chispas volaron y el choque hizo vibrar el aire. Él reapareció con otra marca, lanzando 2 clones que atacaron desde los flancos. Serafina lo interceptó con barridos firmes. Cada movimiento de su espada dejaba rastro de calor, aunque leve, pero como brasas encendidas. Dorión sonrió, acelerado. Más marcas, más destellos, hasta llegar al campo con señales doradas. Saltaba entre ellas como un relámpago, lanzando ráfagas cortas. Al final, condensó energía entre 2 puntas y liberó una esfera explosiva que empujó a Serafina varios metros atrás. Ella rodó y se levantó jadeando, y clavó la punta de su espada en el suelo. Un calor rojizo brotó desde la grieta y lanzó una onda indecente hacia Dorión, que apenas alcanzó a esquivarla teletransportándose. El suelo quedó abierto como si lo hubiera una ráfaga de fuego vivo. Ysera, mientras tanto, solo observaba. Cuando Dorión intentó rodearla con varios clones, un campo de luz los deshizo en cuanto lo arrasaron. No atacaba aún, simplemente esperaba, midiendo sus movimientos. Serafina vio un hueco y cargó contra Ysera. Su espada ardía con un resplandor que prometía más de lo que su cuerpo podía soportar. Ysera levantó una mano y la hoja chocó contra una barrera luminosa invisible. El impacto se devolvió como un empuje suave pero firme. Serafina cayó de su espalda sin poder moverse de inmediato. Dorión decidió que era su turno. Creó una docena de marcas alrededor de Ysera y se levantó con una ráfaga de movimientos casi imposible de seguir. Por primera vez, atacaba con toda velocidad. Pero Ysera apenas movió la mano. Una palma luminosa interceptó su carga y lo empujó al suelo. Dorión trató de levantarse, pero la presión le robó el aire de los pulmones. La respiración se volvió pesada y a los pocos segundos su cuerpo se rindió antes que su voluntad. Ysera empezó a contar en voz clara. Dorión forcejeó, pero sus piernas cedieron antes de alcanzar el tiempo límite. Al llegar a la 20ª respiración, Ysera levantó la mano. La victoria es de Ysera. Dorión tosió, riéndose con frustración. Serafina, aún sentada, se secó el sudor de la frente. Mi cuerpo no soporta más este poder todavía, pero lo sentí. Es como sostener el sol. No buscaba humillarles. Quería que entendieran que un poder no es lo mismo que dominio. Y sobre todo, que aún no saben moverse juntos como si fuese un equipo. Ysera les extendió la mano, ayudándolos a levantarse uno a uno. El aire en el páramo quedó en calma, pero entre ellos ya se había forjado algo más fuerte que una victoria o una derrota. Al inicio de la confianza mutua y el reconocimiento de un camino como grupo.